Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. El Señor Jesús les bendiga. Qué bueno en esta mañana poder estar aquí en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a disponernos a escuchar una preciosa alabanza que alabe, que glorifique, que engrandezca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te necesito más que al sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Necesito a ti para vivir. No necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Te necesito más que al sol. Te necesito más que a mi respiración. Te necesito más que al aire, más que al pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. No necesito
único que necesito es más y más de ti. Grande eres tú, mi Rey. Estamos tratando un precioso tema acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a mirar el don de sanidad y el don de milagros. Son dos preciosos dones que el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, ha dado a su iglesia para el crecimiento y para el fortalecimiento de la misma. Así que estamos muy agradecidos con nuestro Dios por estas enseñanzas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nos ayudan a seguir adelante en el nombre del Señor. Escuchemos pues la poderosa y eterna palabra del Señor. Hermanos, vamos a mirar la poderosa palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 5. Me permito leer el versículo 12 y el versículo 13 de la palabra del Señor. Quiero recordar a la amada iglesia que hoy en la tercera parte estamos hablando del tema muy importante acerca de los dones del Espíritu o los dones espirituales. Ya hemos visto el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, hemos visto el don de fe, y hoy con la ayuda del Señor vamos a ver otros dos dones, que es el don de milagros y también el don de sanidad o el don de sanidades. Recordemos, hermanos, que los dones son 9 dones del Espíritu Santo, y la buena noticia para nosotros es que esos dones del Espíritu Santo son dados ¿a quién? A la iglesia. Recuerda, hermano, los dones del Espíritu. Esta enseñanza no es porque sí, esta enseñanza es para recordar a la amada iglesia que los dones del Espíritu o los dones espirituales son transmitidos o son dados a la iglesia para la edificación, también para el crecimiento de la misma. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El versículo 13, Hechos capítulo 5, vale el versículo 13. El 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Amén. Tengan la bondad, hermanos, de estar cómodos. Vamos a entrar pues en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor, hablando acerca del don de sanidad, primero vamos a mirar ese don de sanidad. La palabra del Señor nos enseña claramente, hermano, que por mano de los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, hacían grandes milagros, grandes señales y muchos prodigios. Y el verso 13 dice que los demás, ninguno de ellos se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué estaba mirando el pueblo? ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Juan, en los tiempos de Pablo? El Espíritu Santo se estaba manifestando a través de los dones. Pero yo quiero que usted no solamente lo mire desde el punto de vista del pasado. Tienes que recordar, hermano, que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que el Señor que hizo milagros ayer, el Señor que hizo sanidades ayer a través de sus discípulos, este mismo Dios lo está haciendo hoy a través de nosotros, que somos la iglesia del Señor. Amén. Habían grandes maravillas y el pueblo alababa grandemente a los siervos del Señor. Pero usted sigue leyendo el versículo 14, Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué sucedía, hermano? Aumentaba más el gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Qué cree usted, hermano, que ocasionaba el crecimiento de la iglesia? La gente estaba atónita, la gente estaba maravillada mirando los milagros, mirando las maravillas, mirando las sanidades. Entonces aumentaba grandemente el número de hombres como de mujeres. Y usted sigue leyendo el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos. Mira, hermano, yo creo que necesitamos volver a estos tiempos. Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. La gente estaba atónita, porque, hermano, habían gran cantidad de señales,
Había sanidad divina por doquier, hermano, y traían los enfermos, hermano. ¿Cómo sería ese espectáculo, hermano? ¿Cómo sería eso tan maravilloso? Que la gente sacaba a los enfermos a las calles. Era tanta la multitud que rodeaba al apóstol Pedro, que rodeaba al apóstol Juan, que no había lugar para acercarse a ellos, y la gente traía a los enfermos, y solamente la sombra de Pedro, ¿sería la sombra de Pedro? Que pasara la sombra de Pedro para que sanara a los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era que el Espíritu Santo estaba en ellos. Amén. Nosotros contemplamos estos textos, hermano, y la iglesia todavía sigue pensando, hermano, es que eso era en el tiempo del apóstol Pedro. Hermano, eso pasaba en los tiempos del apóstol Juan, también del apóstol Pablo. Hermano, tenemos que despertar. ¿Sabe? Una de mis oraciones, hermano, que estoy haciendo largamente delante de la presencia del Señor, es por la iglesia. ¿Sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Señor, activa los dones de tu Espíritu. Amén, así es. Amén. ¿Sabe por qué le digo actívalos? Porque ya están. Amén. Pero ¿sabe, hermano? Cuando una persona no sabe lo que tiene, pues no lo pone en funcionamiento. Eso es como un soldado que se le entrega un arma y no tiene la preparación para que manejara el arma. Él puede tener el arma, un soldado se le entrega el arma, pero antes de entregarle el arma, primero antes entra una preparación, empiezan a enseñarle cómo desarmarla, cómo limpiarla, cómo cargarla, ¿verdad? Pero si un soldado tiene un fusil y no sabe cómo manejarlo, hermano, le quitan el fusil y lo matan con él. Eso pasa con la iglesia. Usted, hermano, sobre usted reposa los dones del Espíritu Santo, pero no los ha activado. No los ha activado. Recuerda, hermano, lo que le estoy diciendo. Los dones del Espíritu Santo no son para los ángeles. Los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Amén. La iglesia de Jesucristo. Pero hay que despertarlos. Hay que avivarlos. ¿Y por qué hay que despertarlos? Porque se duermen. Los dones del Espíritu Santo se duermen en la vida de la persona. No porque el Señor no esté interesado en activarlo, sino que Él respeta la decisión de cada uno de nosotros. Tiene que recordar, hermano, que Dios nos creó con esa libertad de ¿qué? Libre albedrío. Y eso es para todo, hermano. Entonces, el propósito de Dios es llenarte con su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo se manifiesten los dones. Aquí hay don de sanidad. Aquí hay don de milagros. Aquí hay don de ciencia. Aquí hay don de discernimiento de espíritu. Amén. Aquí hay don de fe. Esos dones se manifiestan en la iglesia. Pastor, ¿por qué yo ni siquiera sé qué don tengo? Pídaselo al Señor. ¿No dice la palabra del Señor? Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios, el cual le dará ¿cómo? Abundantemente. Si usted todavía no sabe qué don tiene, es porque lo tiene dormido. Está roncando, hermano. No es que no lo tengas. Iglesia, a ver si me puedes entender. Si tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo, hay uno, hay dos, o pueden haber tres dones manifestados en tu vida, pero no lo sabes. ¿Acaso no lo creen, hermano? Amén. Claro, hermano, sino que no lo has despertado, todavía está durmiendo ese don. Sigamos acá, hermano. Entonces sacaban a los enfermos a las calles, al menos para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos. ¿Y qué pasaba? ¿Usted qué cree que qué pasaba con los enfermos? Pues se levantaban, hermano. Qué potencia tan grande, hermano, tan maravillosa. Eso necesitamos verlo hoy día también, hermano. Pastor, eso era ayer, hoy también, porque el Dios de ayer es el Dios de hoy. El Dios que adoró Pedro es el Dios que yo adoro. El Dios que adoró Pablo es el Dios que yo adoro. El Dios que adoró Felipe es el Dios que yo adoro. El Dios que adoró los apóstoles es el Dios que yo adoro. Ese es el Dios mío, hermano. Mira, hermano, era tan grande el impacto que usted lee el versículo 16 y aún de las ciudades vecinas, hermano, se empezó a extender ese buen rumor. Es que los rumores, hermano, empiezan a correr por los pueblos, por las calles, por las localidades, por las ciudades, aún de las ciudades vecinas. ¿Sabe qué pasa, hermano? ¿Sabe qué hacían las ciudades vecinas? Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y mi Biblia dice, y todos, diga conmigo, todos eran sanados. Todos eran sanados. Hermano, hoy mucha gente no siente la autoridad de reprender una enfermedad, de reprender un demonio.
La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y... Es la promesa de Dios, hermano. Hermano, es la promesa de Dios para la iglesia. Cuanto más si se manifiesta el don de sanidad en alguno de nosotros. Amén. Esa persona no va a salir enfermo. Va a pasar lo mismo que pasaba en los tiempos de Pedro y en los tiempos de Juan. La gente traía, los enfermos venían de las ciudades vecinas. Oh, hermano, usted se imagina algo glorioso, que la gente empiece a decir por los barrios alrededor: vamos para la iglesia del Diamante. ¿Por qué vamos para la iglesia del Diamante? Porque allá se está manifestando un poder glorioso. Allá se está manifestando algo maravilloso. Y empieza la gente a llegar, y empiezan los enfermos a ser sanos, y empiezan los paralíticos a levantarse, y empiezan los demonios a manifestarse, hermano, y a salir del cuerpo de ellos. Eso va a suceder en esta iglesia. Si usted lo puede creer, hermano, diga amén. Eso va a pasar en esta iglesia, hermano. La fama se va a extender por todos los lugares, hermano. Y no voy a pensar que vamos a quedar con un grupo de 40 o 50 personas, hermano. Nos vamos a tener que ir de aquí. ¿Sabe por qué? No porque nos estén echando, es porque va a haber tanta multitud, hermano, que no vamos a caber en este lugar. Vamos a tener que conseguir un coliseo para poder predicar la palabra, porque el Espíritu Santo se va a mover y se está moviendo grandemente. ¡Aleluya! Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 19. Estamos hablando acerca del don de sanidad. Hechos capítulo 19 y el versículo 11. Hacía Dios que... No era Pedro, no era Juan. Hacía Dios milagros extraordinarios, milagros de sanidad. ¿Por mano de quién? Ahora ya era de Pablo. ¿Ah? Ojo lo que le voy a decir. Si el don de sanidad solamente se manifestara en una persona, entonces ¿por qué se manifestó en Pablo también? ¿Sabe, hermano, qué tiene que ver esto? Ahí había mucho compromiso. Amén. Los apóstoles, los siervos de Dios, eran comprometidos con Dios y comprometidos con su obra. Usted recuerda que el apóstol Pedro le dijo a Juan: mira, son las 3 de la tarde, vamos a buscar la presencia del Señor. Hermano, ¿por qué la iglesia está pasando circunstancias tan difíciles? ¿Por qué hoy no hay manifestación de los dones del Espíritu Santo? Porque la iglesia ha entrado en una pereza, en un adormecimiento espiritual. Por eso es que los dones están, pero están dormidos. Porque solamente nos preocupamos por llegar exactamente a la hora del culto. Pero ¿cuántos se preocupan por buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos se preocupan por entrar en la misma presencia, en la unción del Espíritu Santo? Hermano, qué bueno que nosotros empecemos a despertar y empecemos a sentir: voy para la iglesia, voy para el templo, voy a adorar, voy a glorificar al Señor, voy a buscar la presencia de Dios, para cuando sea el momento, la hora del culto, el poder de Dios se sienta, el poder del Espíritu Santo se manifieste, la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros. Y usted ve, hermano, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lea por favor conmigo el versículo 12. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Amén. ¿Ya encontró el versículo 12? Mire lo que dice la palabra del Señor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos. Oiga, hermano, esto parece como si fuera una fábula. Me doy cuenta que yo soy el apóstol Pablo y empiezo a sacarme el sudor. Y era tanto la unción que el apóstol Pablo le decía a los feligreses: Pablo prestaba el pañuelo y al tocarlo inmediatamente era sano. ¿Ah? Esto no es un cuento, hermano, es algo que está en la Biblia. Se llevaban los pañuelos, hermano. Se llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo. ¿De quién? De los discípulos, de los apóstoles. Se llevaban los pañuelos, se llevaban, hermanos, los delantales de ellos. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. ¿Cómo sería la potencia, hermano? La unción
que aún sus ropas quedan impregnadas del Espíritu de Dios. ¿Ah? ¿Usted cree que podemos volver a esos tiempos o no? Si usted me dijera, hermano, es que el Dios de la Biblia está muerto, entonces yo diría, apaguemos y vámonos de aquí. Pero para mí el Dios de la Biblia murió, pero ya resucitó. Quizás está viviendo en tu vida y en tu vida. Por eso yo creo que el Señor se puede, se está moviendo en medio de nosotros. Pero mira, hermano, qué pasó en los tiempos de Pablo también. Vamos al versículo 13, el capítulo 19 del libro de los Hechos. Miremos el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, que no faltan, hermano, el diablo que quiere perturbar la obra del Señor. Algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro. Esta palabra conjuro es os ruego, por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, estoy leyendo el versículo 14, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero el versículo 15 dice: respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, amén, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Como el diablo es un imitador, es un mentiroso. Claro, cuando el diablo empezó a mirar que por mano de Pedro, por mano de Juan, el Espíritu Santo en ellos, ¿no? Hacían milagros, hacían maravillas, hermano. Por mano del apóstol Pablo, a través del don de sanidad, el Señor los estaba usando poderosamente. Entonces estos espíritus ambulantes, exorcistas, pensaron que solamente bastaba con invocar el nombre de Jesús y que inmediatamente esos espíritus malos iban a huir de ellos. Pero mire, hermano, tremendo susto se llevaron. Porque cuando iban a invocar a Jesús, estos exorcistas, que no eran apóstoles, sino impostores, que no eran hombres obedecedores de la palabra, sino que eran impostores, ellos usaron el nombre de Jesús, pensando que solamente usando el nombre de Jesús, los espíritus malos iban a huir de las personas endemoniadas. Pero tremendo susto. Verso 15, respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Claro, el diablo conoce quién es Jesús. Amén. Y el diablo también sabe quién es Pablo. Amén. Y el diablo sabe quién es Daniel. Y el diablo sabe quién es Zaida. Y el diablo sabe quién es Zulma. Y el diablo sabe quién es Oscar. Y el diablo sabe quién es el pastor. Amén. Por eso dice: a Jesús conozco, dice quién es el pastor. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos respeta. ¿Por qué, hermano? Porque somos los ungidos del Señor. Amén. Así es. Inmediatamente les dijo: ¿y ustedes quiénes son? Y la Biblia dice, hermano, claramente que ese espíritu que había en ese hombre endemoniado se lanzó sobre ellos, hermano, y casi los mata. ¿Cómo salieron? Huyeron de aquel lugar desnudos y heridos. Por eso, aquellos invitadores, aquellos que quieran aparentar una vida cristiana, ni se atreva a invocar usted el nombre de Jesús con un espíritu malo, hermano, porque le salta. No vaya a pensar usted: hermano, yo estoy viviendo de cualquier manera, pero como yo voy a la iglesia, yo vivo de cualquier manera y no obedezco a Jesús, ni tampoco soy bautizado, ni menos recibo el poder del Espíritu Santo. Pero venga, el pastor me enseñó que yo puedo invocar el nombre de Jesús. Ni se atreva, hermano, porque ese espíritu se apodera de usted también. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Hace poco, hermano, estaba haciendo una visita, hermano, y la persona está aquí, puede dar fe. Vimos cómo se manifestó un espíritu de demonio, ¿no, hermana Angélica? Estamos en la casa de la hermana Angélica con el hermano Víctor, hermano, y se manifestó un espíritu demoníaco. Aleluya. Y usted sabe, hermano, la lucha que tuvimos con ese espíritu, hermano, y empezó a decir: yo voy a salir de este cuerpo y voy a matar a fulano. Así decía, hermano. Y hermano, empezamos a invocar el nombre de Jesús y decir: voy a matar a este otro, voy a matar. Y le decíamos: ¿cómo te llamas? Y empezó a decir unas cosas que ni se le entendía, hermano, y se trató de levantar y puso las manos en el nombre de Jesús. Inmediatamente empezó a obligarse y le dije: en el nombre de Jesús tienes que salir de este cuerpo. Y para la gloria de Dios, hermano, esa persona vomitó, hermano, y salió ese espíritu de ese cuerpo. Amén. Doy fe de eso, y las personas que estaban conmigo también. Amén. Así es. Amén, hermano.
todavía el Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros a través de los dones. Todos lo dicen amén, pero así es. Mira lo que dice Santiago, el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Irse ante los brujos, ante el agorero, ante el pitonizo, ante el hechicero, ante el médico corriendo. No. Si usted tiene fe y cree en el don de sanidad, llame ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Ah, pastor, es que en mi iglesia no hay ancianos de 90 años. No estamos hablando de los ancianos de 90 ni de 100. Estamos a ver quiénes son los ancianos de la iglesia. Esos hombres maduros de fe. Así sean jóvenes, pero son maduros en fe. Y que han podido creer a Dios y a sus promesas. Llame a los ancianos, dice la palabra del Señor, de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Que es en el nombre del Señor Jesucristo. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Lo primero que salimos es corriendo ante el médico. Aquellos que no tienen a Jesús, lo primero que hacen es corriendo ante el adivino, ante el brujo. Esto es una porquería que me echaron. Esto es un maleficio que me hicieron. Hermano, déjese de cuento. Sobre usted ha sido invocado el nombre que es más grande sobre los cielos, sobre la tierra. Y es el nombre de Jesús. Mire, la Biblia dice en el versículo 15, y la oración de fe. ¿Cuál oración de fe? La que hacen los ancianos. Amén. Porque, hermano, por eso son ancianos, hombres veteranos, personas que aman a Dios y creen en sus promesas. Y la oración de fe, ¿qué pasará con él? Salvará al enfermo. ¿Lo salvará de qué? Pues de la enfermedad que tenía. ¿Y qué más dice la Biblia? ¿Y si hubiera cometido qué? Dígalo, hermano. ¿Qué pasará con él? ¿Se da cuenta tan grande el poder del nombre del Señor? Mire, no solamente a través de la oración, a través del don de sanidad que se manifieste, no solamente esa persona queda libre de cualquier enfermedad, sino que también, si ha cometido pecados, ¿qué dice la Biblia? ¿Les serán qué? Perdonados. A través del don del Espíritu de nuestro Dios. Esos son los dones de milagro, de sanidad. Pero vamos a mirar acerca de la operación de milagros o don de milagros. Es la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué son, pastor? ¿Qué son los dones de milagros? Escúchelo, apúntelo, escríbalo. Es la intervención sobrenatural. Un milagro es un milagro porque es sobrenatural. Amén. Estamos enseñados a mirar las cosas naturales. Por eso no dejamos que la gloria de Dios se manifieste. Pero la operación de milagros o el don de milagros es la intervención sobrenatural de Dios a través de uno de sus hijos. Amén. Amén. ¿Qué es el don de milagros? La intervención sobrenatural de Dios a través de sus hijos, alterando temporalmente el orden de las leyes naturales. Hermano, póngase a pensar esto. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que le dijo al mar hasta cierto lugar vas a ir, el Dios que le dijo al viento sopla al sur, sopla al norte, sopla al oriente o al occidente, ¿este Dios no tiene el poder para alterar las leyes naturales? Entonces, escúcheme bien, hermano. Entonces, alterando temporalmente el orden de las leyes naturales con el objetivo de hacer posible lo imposible en beneficio de los suyos. ¿Lo copió? ¿Qué son los dones de milagros? ¿Es un qué? Intervención sobrenatural dada por Dios y se manifiesta a través de quién. ¿Para qué? Para alterar temporalmente el orden de las leyes naturales con el objetivo, el propósito de hacer posible lo imposible. ¿No dice la palabra del Señor que para el que cree que, hermano? Es posible. Eso lo dice la palabra del Señor. Y voy a mostrar su milagro potentuoso. Vamos a la Biblia, hermano, por favor, al libro de Josué.
Yo me gozo mirando estos temas, hermano, tan maravillosos. Váyase conmigo al libro de Josué, Josué capítulo 10. Mire, pero antes de que póngalo allí en pantalla, por favor. Josué capítulo 10, versículo 11. Le voy a contar rápidamente qué sucedió en ese tiempo. La Biblia dice que Josué tenía, o parte de Israel, usted sabe que el reino de Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. ¿Quién era el reino del norte? Las 10 tribus que se separaron de Israel. Y el reino del sur pertenecía a Judá y a Benjamín, ¿verdad? Entonces, el reino del norte, perteneciente a Israel, se consiguió a 4 reyes amorreos para pelear contra el rey de Judá. Pero resulta que ahí en el rey de Judá, ahí estaba un hombre de Dios llamado Josué. Un hombre que le creía a Dios y en el cual se manifestaba el don de milagros. Y la Biblia dice, hermano, entonces este rey de Israel, se consiguió 4 reyes amorreos para que fueran a pelear contra Judá y fueran a pelear contra Josué, hermano. Y la Biblia dice claramente, vamos a leer ahora sí el capítulo 10, versículo 11 de Josué. Y mientras iban huyendo, del poder de Dios se manifiesta, hermano, y empieza a atacar a los enemigos, porque Dios siempre peleará a favor nuestro. Amén. Amén. Imagínate, 4 reyes, 5 reyes con sus ejércitos estaban peleando nada menos y nada más contra el pueblo de Dios. Están tratando de acabarlo, hermano. Eran 5 reyes importantísimos y tenían ejércitos fuertes. Pero la Biblia dice, hermano, mientras iban huyendo de los de Israelita, mientras iban huyendo de los de Israelita a la bajada de Bet-Herón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, aleluya, hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de los de Israel mataron a espada. ¿Sabe qué sucedió? Hermano, Josué se enfrentó a los enemigos, pero como Dios, Jehová de los ejércitos, estaba a favor de él y está a favor de nosotros, mandó tremendas piedras de granizo del cielo. El Señor le dijo al cielo, envía piedras. Y empezaron a caer piedras de granizo, hermano, sobre los enemigos. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? La Biblia dice que fueron más los muertos que se murieron porque les cayeron esas grandes piedras. Eso es un milagro. Grandes piedras de granizo sobre la cabeza de ellos, quedaron sepultados, que aquellos que Israel pudo matar a espada. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces pasa en la iglesia que una lluvia aleja a la gente de la congregación. Hermano, tranquilo, no está cayendo granizo, no están cayendo piedras de granizo. Es una lluvia que está cayendo y usted puede ir a la congregación. Miren lo que dice la palabra del Señor. No dice amén, pero así es. Amén. El versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo, en presencia de los israelitas, mire la orden que le dio Josué al sol. Y le dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mire, hermano, ¿se imagina ese milagro tan portentoso? Resulta que Josué quería acabar con todos los amorreos, eran 5 reyes con sus ejércitos. Entonces el día ya estaba declinando. Claro, si caía la noche no podía pelear más. Entonces dio la orden, hermano, dio la orden. Mire, se manifiesta el Espíritu de Dios en él. Y dio la orden a través del don de milagros. Y le dijo al sol, sol, detente. Hermano, ¿sabe que científicamente está comprobado que el sol se detuvo unos grados? Eso está comprobado, hermano. Y el sol se detuvo, es decir, el sol dejó de andar. Hermano, se detuvo la luna. Detente, sol, detente tu luna, hasta que él pudiera derrocar o pudiera derribar a sus enemigos. ¿Qué sucedió allí, hermano? Un milagro sobrenatural. Sobrenatural. Esa es la forma como Dios obra. Esa es la forma como Dios opera. Esa es la forma como Dios trabaja.
Esos son los dones de milagro. Lo que para usted es imposible. No, pastor, eso no puede pasar. Eso no va a suceder. Hermano, Dios lo va a hacer. Dios lo va a obrar. Dios se va a manifestar. Porque es el Dios todopoderoso. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Usted se imagina, hermano, usted se imagina qué pasó en ese tiempo, cómo se quedó Israel peleando a espada al ver que el día duró más. No inclinó tan rápido. Se detuvo por la orden de un hombre de Dios. Se detuvo la luna por la autoridad que da el Espíritu Santo a través de su pueblo. Pues Dios quiere manifestar ese don de milagros en medio de nosotros. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús estaba en la boda de Caná de Galilea? Allí hubo un milagro potentuoso, hermano, que es el versículo preferido de los borrachitos. Jesús convirtió el agua en vino y por eso hay que tomar. Es lo que dicen los borrachos. La Biblia dice, hermano, cuando Jesús convirtió el agua, la volvió en vino en las bodas de Caná. San Juan capítulo 2. El versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús, ahí estaba la madre de Jesús con ellos. Ellos estaban en la boda de Caná. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se acabó el vino. Amén. Versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Se había acabado el vino, ¿verdad? Y el Señor mandó a llenar las tinajas de agua, mas no de vino. Amén. Y la llenaron hasta arriba. Ahora mire el versículo 8 de Juan 2. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Sabe quién es el maestresala? Es el criado de confianza de la casa real. El maestresala es aquel que distribuye los alimentos para el rey. El maestresala es aquel que es el primero en probar los alimentos, porque muchos quieren envenenar al rey. Entonces el primero que prueba el alimento antes de que se lo pongan al rey es el maestresala. Por si venía envenenado, adiós maestresala, se muere. Entonces el maestresala probó el vino. ¿Y qué fue lo que dijo? Se lo llevaron al maestresala. Versículo 10 y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú, le dijo al dueño de la boda, al encargado de la boda, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero decirle en esta noche, hermano, que aquel que convirtió el agua en vino está en este momento. Aquel que convirtió el agua en vino está en esta noche. Puede ser milagro donde usted quiere que Dios le haga. Puede ser milagro, a ver, hermano. Alguien quiere que Dios haga un milagro. Póngase de pie, por favor. Y vamos a ver la gloria de Qué buena, qué bonita es la palabra del Señor. Así que estos dones del Espíritu Santo son dados para la iglesia, para cada uno de nosotros. Cuando hemos recibido al Señor a través de su Espíritu Santo, el Señor transmite y da los dones del Espíritu para su iglesia. No olvide en seguirnos o suscribirte por el canal de YouTube. Todos los domingos a las 3 de la tarde estamos transmitiendo esta poderosa y eterna palabra del Señor. Así que un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia.